Aquella mañana el mar estaba tranquilo, pero dentro de mí, todo era tormenta. Ella me había dejado sin nada. Solo una nota arrugada sobre la mesa. No me odies, soy libre. Y con esa frase se llevó lo único que me quedaba. A mi hijo. Durante 3 años, el silencio fue mi única compañía. Hasta que, sin buscarlo, la vi. En una playa que jamás le gustó, riendo como si el mundo nunca hubiera caído sobre nosotros. Creía que yo seguía destrozado. Pero lo que no sabía era que había descubierto cada una de sus mentiras. El verdadero padre de Mario, la póliza de seguro que firmó a mis espaldas y el oscuro negocio del hombre por el que me cambió. Su perfecta ilusión estaba a punto de derrumbarse. Me llamo Miguel Harrison. Tengo 43 años y alguna vez fui un hombre feliz. Dueño de 3 librerías pequeñas, amante de los libros y de las mañanas con olor a café y pan tostado. Irene, mi esposa, solía sonreírme mientras nuestro hijo me abrazaba como si yo fuera el centro del universo. Creía que vivíamos una historia sencilla y bonita, hasta que entendí que ella interpretaba un papel tan pulido que podría haber ganado un Oscar. La playa de Myrtle nunca fue su lugar. Detestaba la arena, el viento, el salitre. Decía que la brisa le arruinaba el pelo, que el mar olía a tristeza. Por eso, cuando la vi caminar descalza por la orilla, riendo al teléfono como si la vida fuera una comedia ligera, mi mente se negó a creerlo. 3 años sin una sola palabra. Y de pronto, allí estaba. Jugando con aquel mechón rebelde que siempre se enroscaba cuando mentía. Yo estaba sentado en el viejo muelle, dibujando el amanecer para una portada. El cielo tenía ese brillo dorado que los fotógrafos persiguen toda su vida. Y justo entonces, levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Su sonrisa se congeló. Fue como ver a alguien tropezar con su propio pasado. El teléfono se le escapó de las manos y cayó sobre la arena mojada con un sonido seco, insignificante, pero para mí fue un disparo al corazón. Su risa se esfumó. En su rostro apareció el miedo puro, esa mezcla de culpa y sorpresa que no necesita palabras. No planeábamos volver a vernos, ni ella a mí, ni yo a ella. Pero el destino tiene su propia forma de ajustar cuentas. Yo ya no era el hombre ingenuo que confiaba en sus lágrimas, ni en sus excusas de trabajo hasta tarde. Ahora era otro. El hombre que llevaba meses durmiendo junto a una carpeta llena de pruebas, ADN y pólizas falsas. El hombre que había decidido dejar de ser víctima. No me moví del muelle, solo la observé, en silencio. Las olas le rozaban los tobillos mientras me miraba como si hubiera visto a un muerto. Parte de mí quería girarse, marcharse, fingir que todo había terminado. Pero otra parte, la que ya no creía en las coincidencias, necesitaba verla reaccionar. Dio un paso hacia mí, luego se detuvo. Podía notar el temblor de sus manos desde la distancia mientras recogía el móvil. La mujer que antes controlaba cada palabra, ahora se quedaba muda. Y eso, por fin, era justicia. Porque después de descubrir quién era Iván, lo que tramaban juntos, y cómo había convertido a mi propio hijo en un extraño que me miraba con desconfianza, entendí que había llegado mi turno. Mi historia empezaba de nuevo, y esta vez yo decidiría el final. Permanecí allí, en el muelle, 20 minutos más. Ella tampoco se marchó. Se sentó unos metros más allá, fingiendo observar el horizonte. ¿Era tan predecible? Irene nunca se retiraba por completo. Solo esperaba su momento para hacer la siguiente jugada. Llevaba meses esperando ese instante. No en esa playa, ni bajo aquella luz dorada. Pero sí ese momento exacto en el que tendría que mirar a los ojos a la persona que me lo arrebató todo. No puedes pasar 3 años reuniendo pruebas sin saber que tarde o temprano el destino te va a poner frente a tu verdugo. Y yo estaba preparado. Tenía un caso sólido, frío, irrefutable. El móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje. Javier. El café está listo cuando vuelvas. ¿Qué tal va el amanecer? Javier, 38 años. Dueña de una galería en el centro. Y sin proponérselo, la única persona que había logrado devolverme una sonrisa sincera en todo este tiempo. Irene no lo sabía. Nadie lo sabía, salvo mi abogado. Porque Javier no era simplemente una nueva amiga. Era la exprometida de Iván,
El mismo hombre por el que Irene había tirado nuestra vida a la basura. El universo, a veces, tiene un sentido del humor tan retorcido que asusta. Guardé mis lápices y la libreta. Crucé la pasarela de madera con calma, acercándome deliberadamente al lugar donde Irene fingía mirar el horizonte. Cuando notó mi sombra, levantó la cabeza con esa duda que delata a quien no sabe si todavía tiene poder sobre ti. El viejo Miguel habría sonreído, habría intentado suavizar el momento con alguna frase torpe. Pero el viejo Miguel no había leído la póliza de $500,000 firmada 6 meses antes del divorcio, ni las pruebas de ADN que ponían en duda mi paternidad. Aquel hombre ingenuo había muerto. «No esperaba verte aquí», dijo ella finalmente. Su voz tembló, aunque intentó ocultarlo detrás de una falsa calma. Me detuve a 3 metros. «Irene». Mi tono fue neutro, casi cordial. «¿Cómo va el negocio de organización de eventos? ¿Sigues montando esas escapadas de fin de semana?» El color desapareció de su rostro. Sabía perfectamente a qué me refería. A sus viajes de trabajo a Charleston y Savannah, que coincidían con los proyectos inmobiliarios de Iván, los mismos cuyas facturas encontré archivadas bajo su apellido de soltera en nuestra bandeja de correo compartida. ¿Va? ¿Va bien?, murmuró, intentando recuperar el aliento. ¿Y tus librerías? Las vendí, respondí sin pestañear. Las 3. Saqué un buen precio. Es increíble lo que se puede lograr cuando nadie está vaciando tus cuentas por detrás. Esa frase la atravesó como un cuchillo lento. Vi cómo calculaba, cómo su mente trataba de descifrar cuánto sabía yo realmente y cuánto daño podía causarle. Se levantó, se sacudió la arena de las mallas de yoga y respiró hondo, como si eso pudiera borrar los años de traición. «Miguel, creo que deberíamos hablar», dijo al fin. «Sobre Mario, sobre todo». La miré durante unos segundos que se sintieron eternos. 12 años compartiendo una cama, una vida, mientras ella planeaba mi ruina. «No, Irene», respondí al fin, con una serenidad que la desarmó. «No creo que debamos hacerlo». Y me di la vuelta. Caminé hacia mi camioneta sin mirar atrás, porque aquello era solo el comienzo, y ella aún no tenía ni idea de lo que venía. Javier me esperaba en la cocina cuando regresé. 2 tazas de café humeaban sobre la encimera, y esa mirada suya, tranquila pero firme, me dijo que no necesitaba hacer preguntas. Ya lo había entendido todo. Era una de las cosas que más valoraba en ella. 0 juegos, 0 mentiras, solo honestidad. «Entonces», dijo ofreciéndome una taza, «¿cómo reaccionó nuestra querida Irene al ver que el marido descartado sigue vivo y coleando?» Me senté frente a ella. Todavía tenía la imagen de Irene en la cabeza, paralizada en la arena como un recuerdo que se niega a morir. No dijo mucho, respondí al fin, pero sus ojos hablaban suficiente. Javier asintió sin apartar la vista. «Bien», dijo con una media sonrisa. «Que se retuerza un poco». Se lo ganó. Hizo una pausa, dejando que el vapor del café llenara el silencio. «¿Estás listo para el siguiente paso?» «El siguiente paso». La primera vez que Javier apareció en mi librería de Asheville, pensé que era una clienta más buscando un cuadro para su salón. No fue hasta la 3ª cita cuando me reveló su verdad. Era la mujer a la que Iván había abandonado 2 semanas antes de la boda para irse con Irene. «Recuérdame lo de la póliza», le pedí. Javier tomó el móvil, deslizó el dedo y me mostró una fotografía. Eran documentos, firmas, pruebas que Iván había dejado olvidadas en su apartamento, la pieza que faltaba en mi tablero, $500,000. Contratada 8 meses antes de que ella pidiera el divorcio. La beneficiaria, Irene Harrison, no yo. Cada vez que leía esos números se me helaba la sangre. Si algo me hubiera pasado, un accidente, un infarto cualquiera, ella habría cobrado lo suficiente como para montar una nueva vida con Iván y seguir manteniendo las apariencias sin pestañear. «¿Y el ADN?», preguntó Javier en voz baja, como si atención y silencio pudieran protegernos de la verdad. Saqué del bolsillo de la chaqueta un sobre manila que había llevado pegado al pecho durante semanas, incapaz de destruirlo, incapaz de dejarlo ir. Dentro estaba la lámina plástica con los sellos clínicos, la prueba que comparaba mi ADN con una muestra de cabello de Mario
que había recogido en una visita supervisada. Sigue sellado, admití, la voz áspera por tantas noches en vela. Javier cruzó la mesa despacio y colocó su mano sobre la mía. Tenía la calma afilada de quien ha visto el mecanismo antes. Lo que venga en ese papel no cambia lo que eres para ese niño, dijo. Lo has criado 9 años, eres su mundo. La pregunta explotó en mi garganta antes de que pudiera domarla. ¿Y si no es mi hijo? La frase salió rota, como si confesara un miedo que había estado guardando en secreto. Javier me miró sin vacilar. Si no lo es, entonces decides desde la claridad, no desde el miedo. Ábrelo. La abrí. Deslicé la lengua por el borde y rasgué. El mundo se hizo clínico. Números, porcentajes. Una frase fría que lo cambió todo. Probabilidad de paternidad. 0,02%. No era mi hijo. Nunca lo había sido. Deposité el informe sobre la mesa con cuidado, como si pudiera colocarlo en una esquina del alma. No fue dolor lo que sentí exactamente. Fue algo más duro. Una resolución que se templaba con cada latido. Una especie de acero que nacía de la traición. ¿Miguel? La voz de Javier sonó distante, casi como desde otra habitación. ¿Estás bien? Sí, contesté, y me sorprendí al decirlo con sinceridad. Estoy mejor que bien. Esto lo cambia todo. La vista por la custodia era dentro de 6 días. 6 días en los que Irene haría su función ante el juez. Madre doliente, víctima del exmarido inestable, con Iván en el papel de padrastro estable y protector. Iba a presentar su puesta en escena con abogados e imágenes preparadas. Lo que no iba a imaginar es que yo ya no me sostenía sobre la ignorancia. Y lo más importante, ahora tenía pruebas de que Iván era el verdadero padre. ¿Desde cuándo lo sabes? Le pregunté a Javier sin rodeos. Ella miró su taza, removiendo el café como si buscara en el fondo la línea temporal que lo confirmara. Lo empecé a sospechar cuando vi a Mario contigo en el supermercado el mes pasado, dijo. Los ojos, la mandíbula, le recuerdan a Iván. Pero no estuve segura hasta que te enseñé las fotos del colegio. La traición no era solo un engaño amoroso. Era la reconstrucción completa de mi vida con piezas que no encajaban. Cada cumpleaños, cada cuento antes de dormir, cada papá estoy orgulloso de ti. Todo sostenido sobre una mentira. Lo supe en un instante. Lo había sabido siempre en algún rincón que nunca quise habitar. Javier asintió. La línea temporal no miente. Ella ya estaba embarazada cuando os casasteis. Por eso presionó para una boda rápida. ¿Recuerdas? Quiero algo íntimo, no quiero un gran circo. Dijo que era romántico. Era urgencia. Era estrategia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Irene. Tenemos que hablar de esta mañana. Mario hace preguntas sobre por qué papá estaba alterado cuando vio a mamá. La palabra papá, que antes me llenaba de orgullo, ahora me atravesó como un cuchillo frío. Le mostré el mensaje a Javier. Ella suspiró, serena. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento?, preguntó. Tenemos 3 caminos. Enumeró las opciones con la precisión de quien ha pensado 1000 estrategias. Usar los resultados del ADN para aplastarla en el tribunal, destruyendo su credibilidad y reclamando la verdad por la vía pública. Emplearlos como palanca en una negociación, una separación limpia, económica y con garantías de que Mario esté protegido. Entregar la prueba a Iván y dejar que él decida qué hacer con la información. Dejar que la culpa pese sobre quien la provocó y observar cómo se desmorona su imperio de mentiras. Escuché cada opción como quien mira un tablero de ajedrez. Piezas en movimiento, consecuencias en cascada. Ninguna era sencilla, ninguna era perfecta. Pero por primera vez en mucho tiempo, la decisión era mía. Miré a Javier y vi en su rostro la misma determinación que me había empujado hasta aquí. No buscar venganza destructiva, sino justicia limpia, inteligente, contundente. Empezamos por poner todo sobre la mesa, dije al fin, la voz cortada pero firme. Y luego elegimos la jugada que le haga más imposible seguir mintiendo. Javier asintió. Sonrió con esa mezcla de misericordia y acero. Perfecto. Prepararé los documentos. Y Miguel, recuerda, ganar no es humillar. Es asegurarte de que Mario crezca en la verdad. La verdad.
Esa palabra resonó en la cocina como una campana que anuncia el inicio de la cuenta atrás. La idea tenía algo de justicia poética. Dejar que Iván cargara ahora con las mismas dudas que me habían atormentado a mí. ¿Si Irene también le mentía? ¿Si toda su historia juntos no era más que una versión reciclada de mi propio matrimonio destruido? ¿Hay algo más?, preguntó Javier con esa voz tranquila que solo usa antes de soltar una bomba. La miré. Sabía reconocer ese tono. Lo que estaba a punto de decir podía cambiar el tablero por completo. ¿Su empresa de construcción?, continuó, lleva años recortando gastos en las inspecciones. Han sobornado a inspectores, usado materiales defectuosos. Tengo documentos, fotografías, correos. Si eso saliera a la luz, Iván no solo perdería su reputación, perdería su libertad. Me recliné en la silla, sintiendo cómo las piezas encajaban. Ya no se trataba solo de mí, ni de una venganza personal. Era justicia. Para todos los que Irene y Iván habían arrastrado por el camino mientras jugaban a ser invencibles. Enséñamelo todo, dije al fin. El jueves por la tarde, cuando revisaba los archivos de construcción que Javier me había pasado, 3 golpes secos resonaron en mi puerta. No hubo llamada previa, ni mensaje. Solo esa manera autoritaria que Irene siempre había tenido para irrumpir en mi vida. Abrí. Allí estaba. Vestido color crema, el mismo que usaba cuando quería parecer frágil. Ojos enrojecidos, el rímel corrido con precisión teatral. El papel de madre desesperada le salía perfecto. Necesitamos hablar, soltó sin esperar invitación, cruzando el umbral como si aún fuera su casa. Sobre Mario. Sobre la vista de custodia. Cerré la puerta con calma. Ella paseó la mirada por mi apartamento, evaluando, analizando, buscando grietas. Bonito lugar, dijo, aunque su tono dejaba claro lo contrario. Me gusta lo simple, respondí. Sin secretos, sin compartimentos ocultos. Todo está a la vista. Se estremeció. Buena señal. Había entendido el mensaje. Miguel, sé que estás enfadado. Empezó, sentándose en el sofá con la familiaridad de quien cree que aún tiene poder. Pero no podemos seguir sometiendo a Mario a esto. Está confundido. Hace preguntas que no sé cómo responder. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté sin moverme. ¿Por qué su padre parece distinto últimamente? ¿Por qué te pones tenso cuando me ves? ¿Cree que ha hecho algo mal? Su voz era un arma cuidadosamente calibrada, manipulación emocional de manual. Pero esta vez no funcionó. Porque ya sabía la verdad. Y la verdad lo cambia todo. Quizá ha llegado el momento de que Mario sepa lo que pasa, dije despacio. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? ¿Verdad?, susurró. Fui hasta el escritorio y tomé el sobre del ADN. Lo sostuve entre los dedos y se lo mostré. El membrete del laboratorio brillaba bajo la luz del salón. Irene lo reconoció al instante. La máscara se quebró. Se puso de pie de golpe, intentando arrebatarme el papel, pero me aparté un paso. ¿Cuándo pensabas decírmelo?, pregunté. ¿Antes de la audiencia o después de que terminara arruinado peleando por un hijo que nunca fue mío? Miguel, por favor, dijo casi en un suspiro. Esta vez sin actuación, sin escudo. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso, respondí. Estabas embarazada del hijo de Iván cuando nos casamos. Me mentiste durante 10 años. Irene se dejó caer en el sofá, derrotada. Las manos le temblaban. Las lágrimas, por primera vez, parecían de verdad. No lo sabía con certeza, no al principio, murmuró. Pero lo sospechabas, dije. Asintió lentamente, con un hilo de voz. Tenía miedo. Iván no quería una familia. Tú eras seguro, amable. Todo lo que pensé que un padre debía ser. La escuché sin interrumpirla. Por primera vez, no sentí rabia. Solo una distancia helada, una lucidez brutal. Irene hablaba, pero cada palabra era un clavo más, sellando la tumba de lo que habíamos sido. No necesitaba gritarle, ni vengarme en ese instante. Su propio reflejo bastaba para que comprendiera lo que había hecho. Yo solo observaba cómo el castillo de mentiras que había construido durante años comenzaba a derrumbarse ante sus propios ojos. Intenté repetirme que la biología no importaba, que el amor bastaba para llenar los huecos que deja la sangre. Pero no era verdad.
Sí que importa, le dije, y la dureza de mi propia voz me sorprendió. Cada risa, cada cumpleaños, cada dibujo pegado en la nevera. Todo estaba cimentado sobre una mentira que tú construiste. Irene me miró, desesperada, con esa mezcla de súplica y miedo que solía usar cuando las cosas se le escapaban de las manos. Tú lo quieres, susurró. Y eso no cambia por un resultado en un papel. Tenía razón, la quería. Y eso era lo peor, porque el amor levantado sobre el engaño se oxida, se vuelve ácido, y termina corroyendo hasta lo que parecía inquebrantable. ¿Iván lo sabe?, pregunté al fin. No respondió. Solo bajó la vista. Silencio. Y en ese silencio, la confirmación. Le di unos segundos. 30, tal vez. Luego lancé la siguiente pieza. Hablemos de la póliza, dije sentándome frente a ella. El color desapareció de su rostro al instante. ¿Qué póliza? Intentó improvisar, pero la voz le tembló. La de $500,000, respondí con calma. La que firmaste a mi nombre 8 meses antes de pedirme el divorcio. Esa donde tú figurabas como la única beneficiaria. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Parecía un pez buscando oxígeno. ¿Cómo lo supiste? ¿Quién te habló de eso? Me incliné hacia ella, el tono bajo, medido. Lo único que importa es que mi esposa estaba preparando mi final mientras yo todavía dormía a su lado. No, no fue así, dijo rápidamente. Iván lo propuso por si pasaba algo. Quería asegurar el futuro de Mario. ¿De Mario?, repetí, dejando que el nombre flotara entre nosotros. ¿Te refieres al hijo de Iván, verdad? Ella bajó el rostro y lo escondió entre las manos. No quería hacerte daño, Miguel. De verdad. La póliza era solo precaución. Precaución, repetí, con una sonrisa sin brillo. $500,000 de razones para seguir adelante sin mirar atrás. Cuando volvió a mirarme, sus lágrimas parecían sinceras. Quizá, por primera vez, lo eran. Sé cómo se ve todo esto, dijo temblando. Pero te juro que nunca quise lastimarte. Todo se complicó más de lo que imaginé. ¿Complicado?, repetí, caminando hasta la ventana. El tráfico seguía su ritmo allá afuera, indiferente al derrumbe que sucedía dentro. ¿Sabes qué es complicado de verdad? Las inspecciones falsas de la empresa de Iván, los obreros heridos a los que pagaron para callar, los informes manipulados. Escuché cómo se le escapaba un suspiro entrecortado. ¿Qué estás diciendo? Que el buen hombre que tanto defiendes ha construido su fortuna sobre cimientos podridos, y que quizá esa póliza no era un simple papel. Tal vez era su forma de cubrir la jugada perfecta, eliminar al obstáculo y quedarse con todo. Te equivocas, replicó, alzando la voz por primera vez. Iván no es así, es un buen hombre. Me giré despacio. Los buenos hombres no se acuestan con mujeres casadas, no conciben un hijo y dejan que otro lo críe, y desde luego, no sugieren asegurar la vida de ese otro, por si acaso. Su respiración se volvió irregular. Podía ver el momento exacto en que comprendió lo que yo ya sabía, que Iván nunca la amó, solo la usó. Y ahora, ambos estaban atrapados en una red tejida por su propia ambición. Tomé aire y hablé despacio, con la serenidad de quien por fin ve el final del túnel. La audiencia de custodia es en 3 días. Esto es lo que va a pasar. Vas a retirar tus objeciones a mis derechos de visita. Vas a decirle a Mario la verdad sobre quién es su padre y vas a cancelar la póliza. Hoy. Irene levantó la vista. ¿Y si no lo hago?, preguntó con voz temblorosa. Entonces, dije, mirándola sin un rastro de ira, Iván descubrirá que alguien ha estado investigando sus ajustes de presupuesto. Y tú sabrás lo que se siente cuando un juez te quite la custodia de tu hijo por ponerlo en peligro. Nos quedamos en silencio, frente a frente. Por primera vez en 12 años, Irene no tenía un argumento preparado. Solo me miró, vacía, con una voz apenas audible. Miguel, ¿qué te ha pasado? He aprendido, respondí, sin apartar la mirada. A veces, para proteger la verdad, hay que dejar morir al hombre que creía en las mentiras. ¿Quién eres?, susurró Irene con los ojos vacíos, como si hablara con un desconocido. No soy el hombre con el que te casaste, respondí con calma. Aquel creía en los finales felices.
Yo soy lo que queda cuando el cuento se rompe. El sábado por la mañana, mientras desayunaba con Javier, el teléfono vibró. Número desconocido. Pero no necesité mirar 2 veces. La voz era inconfundible. Iván. Sonaba como un hombre que acababa de ver cómo su mundo se desplomaba. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. «Sobre Irene. Sobre el chico». «¿Iván?», contesté sosteniendo la mirada de Javier. Me preguntaba cuándo te atreverías a llamar. Hubo una pausa. Luego, su voz, tensa, con ese temblor que no puede ocultar el miedo. «Bar Murphy's, Quinta Avenida. En 1 hora». Colgué. «Fase 3», dije. Murphy's era uno de esos bares que olían a madera vieja, tabaco y derrotas. El tipo de lugar donde los hombres van a esconderse de sí mismos. Iván ya estaba allí cuando entré, encogido sobre un vaso de whisky, con la corbata aflojada y los ojos hundidos. El contratista arrogante que había robado a mi esposa había desaparecido. Lo que quedaba frente a mí era un hombre que se tambaleaba entre la culpa y el miedo. «Me has arruinado», dijo cuando me senté frente a él. El inspector, las violaciones de seguridad, los contratos, todo eso fue obra tuya. Le hice una seña al camarero. «No», respondí tranquilo. «Yo solo encendí la luz. Tú fuiste quien dejó que la podredumbre creciera». Se bebió el whisky de un trago y pidió otro. «¿Desde cuándo sabes lo del chico?», preguntó, con la voz quebrada. «Hace tiempo», le respondí, recostándome en la silla. «La verdadera pregunta es, ¿desde cuándo lo sabes tú?». Iván se quedó mirando el vaso. Luego suspiró, derrotado. «Lo sospeché desde el principio», confesó. «Las fechas no cuadraban. Pero Irene juró que era tuyo, y yo quise creerla». «¿Por qué?». «Porque no estaba preparado para ser padre. Estaba construyendo mi negocio. Un hijo habría arruinado mis planes. Sentí algo parecido a ironía helada. Así que me dejaste criar a tu hijo mientras tú construías tu imperio. Muy práctico». «No se suponía que fuera así», protestó, alzando la voz por primera vez. «Irene debía dejarte antes de que todo se complicara. Pero luego...». La póliza pareció una solución razonable. Levanté la vista, estudiando su expresión. «¿Qué póliza?», preguntó, desconcertado. Lo observé con atención. No había malicia en sus ojos, solo confusión genuina. «La póliza de $500,000 que Irene contrató a mi nombre», dije despacio. «Ella me dijo que fue idea tuya». El color desapareció de su rostro. «¿Qué? Jamás», negó con fuerza. Nunca le habría propuesto algo así. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a incertidumbre. O Iván era el mejor actor que había visto en mi vida. O Irene había jugado un juego todavía más oscuro del que cualquiera de nosotros imaginaba. Nos quedamos en silencio, los 2 hombres que habían orbitado alrededor de una misma mentira. «Nos ha engañado a ambos», dije al fin, con una calma extraña. Iván asintió lentamente. «La cuestión es, ¿qué hacemos ahora?». El lunes por la mañana la noticia corrió como un suspiro. Javier fue quien la encontró en el periódico local. La empresa de Iván clausurada. El fiscal del distrito consideraba cargos por fraude y negligencia criminal. Pero ese no era el titular que me dejó helado. Justo debajo, en letras pequeñas: «Mujer hospitalizada tras colapso repentino. Irene. En la UCI del Memorial, inconsciente, estable». Según el informe, Mario la había encontrado desmayada y había llamado al 911. Mi hijo, que no era mi hijo, había salvado la vida de la mujer que destruyó la mía. Javier me observó en silencio. No necesitó preguntarme nada. «Tienes que ir», dijo al fin, con voz suave. «Ya no es mi responsabilidad». «No», respondió. «Pero Mario sí lo es. Y la sangre no borra los años que le diste». Me quedé mirando el café frío frente a mí. La espuma se disolvía despacio, igual que mi rabia. Por primera vez, comprendí que tal vez la justicia no era venganza. Era hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo merece. El hospital olía a desinfectante y miedo. Las luces frías del pasillo pintaban sombras largas en el suelo, mientras avanzaba hacia la sala de espera familiar. Allí estaba Mario, acurrucado en una silla que le quedaba demasiado grande, las piernas colgando sin tocar el suelo. Su abuela, Claudia, le acariciaba el cabello con la mirada perdida en el suelo. Cuando me vio,
Su rostro se iluminó de golpe, como si de pronto el mundo volviera a tener sentido. ¡Papá!, gritó, corriendo hacia mí. Sus pequeños brazos se cerraron en torno a mi cuello con la fuerza de quien teme que lo abandonen otra vez. Mamá no se despierta, sollozó contra mi pecho. Lo abracé fuerte, sintiendo el olor familiar de su champú, la calidez de su cuerpo, el peso de 3 años de mentiras y amor verdadero entrelazados. Va a ponerse bien, campeón, le susurré. Los médicos están haciendo todo lo posible. Claudia levantó la vista. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Miguel, gracias a Dios que viniste, dijo con voz temblorosa. No sé qué hacer. Los médicos preguntan por el historial familiar, el seguro, la tutela. ¿Dónde está Iván?, pregunté. Su expresión se endureció. Se marchó ayer. Hizo las maletas y dejó una nota. Dice que no puede con la presión. Por supuesto que lo hizo. Iván siempre fue experto en desaparecer justo antes del desastre. Huyó de su hijo, de Irene, de su propio reflejo. Y ahora, al fin, sabía con certeza qué tipo de hombre había engendrado al niño que yo tenía entre mis brazos. ¿Qué dicen los médicos?, pregunté. Está estable, respondió Claudia rompiéndose por dentro. Tomaba medicación, mucha. Dicen que fue una llamada de auxilio, pero creo que realmente quería rendirse. Miré a Mario, aferrado a mí como si temiera que el mundo volviera a romperse. Aquel niño que no compartía mi ADN, pero sí cada pedazo de mi alma. El hijo de un cobarde y de una mujer perdida. Y sin embargo, el único que me había enseñado lo que era amar sin condiciones. Quiero verla, dije. Claudia asintió. Habitación 1314, pero está muy débil. Irene estaba irreconocible. El rostro pálido, el cuerpo frágil, los labios secos, los tubos y monitores, hacían un sonido monótono, casi hipnótico, como si midieran los restos de una vida que había ido apagándose lentamente. La observé largo rato antes de sentarme. Aquel silencio, interrumpido solo por el ritmo irregular de las máquinas, pesaba más que cualquier palabra. 2 horas después, sus ojos se abrieron. Buscó el foco, me encontró. ¿Miguel?, susurró. ¿Esto es real o ya estoy muerta? Estás viva, le dije simplemente. Mario te encontró, te salvó la vida. Sus labios temblaron, lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Lo siento, murmuró. Por todo, por absolutamente todo. Asentí despacio. Lo sé, y por primera vez en 3 años lo decía de verdad. 6 meses después, el eco de aquella habitación seguía resonando mientras me sentaba en el tribunal de familia. La decisión que estaba a punto de tomarse definiría no solo el futuro de Mario, sino también el mío. Irene había pasado por rehabilitación, había cambiado, no del todo, pero lo suficiente como para mirar al juez sin mentirse. Iván seguía desaparecido, perdido en algún lugar de Arizona, trabajando bajo un nombre falso. El resultado del ADN formaba parte del expediente. Mario no era mi hijo biológico. En teoría, eso debía simplificarlo todo. Pero nada en esta historia había sido sencillo. La abogada se levantó. Señoría, dijo, mi cliente ha sido la figura paterna de este niño durante 9 años. Aunque los recientes descubrimientos han modificado la relación biológica, el vínculo emocional permanece intacto. El juez Morrison me miró desde su estrado. Señor Harrison, ¿es consciente de que no tiene ninguna obligación legal con este menor? Podría marcharse sin consecuencias. Lo entiendo, señoría. Entonces, ¿por qué solicita la custodia compartida? Respiré hondo y giré la cabeza. En el público, Mario estaba sentado junto a Javier, con las manos entrelazadas y los ojos grandes, llenos de una esperanza frágil. Durante los meses siguientes al colapso de su madre, había vivido conmigo. Desayunos con risas, deberes a media tarde, cuentos antes de dormir. Habíamos reconstruido lo que la verdad había derrumbado. Porque es mi hijo, respondí sin titubear. No por sangre, sino por elección. Por cada rodilla raspada que curé, por cada pesadilla que lo hizo buscar refugio en mi cama, por cada te quiero que jamás pidió explicación. Iván puso el ADN, pero yo puse todo lo demás que importa.
El silencio llenó la sala. Irene se enjugó las lágrimas. Se la veía distinta, más presente, más humana, como si, por fin, hubiera aprendido que la verdad, aunque duela, también puede liberar. Se levantó despacio dirigiéndose al juez. «Señoría», dijo con voz temblorosa pero clara, «quiero que el señor Harrison tenga la custodia principal». La frase de Irene cayó en la sala como un trueno contenido. El murmullo se extinguió. Su abogada la miraba sin comprender. La mía, sorprendida, apenas pudo reaccionar. ¿Y yo? Sentí algo moverse en lo más profundo del pecho. Irene se levantó despacio, respiró y habló con una serenidad nueva, sin máscaras. «He pasado los últimos 6 meses en terapia», dijo, «aprendiendo a enfrentar las consecuencias de lo que hice. Destruí la vida de un hombre bueno por miedo, por egoísmo. Lo mínimo que puedo hacer ahora es asegurarme de que mi hijo crezca con el padre que realmente se merece». El juez Morrison la observó en silencio. «¿Es plenamente consciente de lo que está pidiendo, señora Harrison?» Ella asintió sin titubear. «Sí, señoría. Entiendo que Miguel ha sido el verdadero padre de Mario desde el primer día. Mi hijo necesita estabilidad, honestidad y cariño, cosas que, durante mucho tiempo, yo no supe darle». Entonces me miró directamente. «Solo pido poder visitarlo, supervisada si es necesario, y tener la oportunidad de reconstruir la confianza que destruí. No hubo discursos después de eso». El juez asintió, firmó los documentos y todo terminó. Así, sin dramatismos, sin aplausos. La justicia, a veces, es tan simple como una firma y un suspiro. Esa tarde, al salir del juzgado, sostuve en mis manos el sobre con los papeles de custodia principal. Pero no era la victoria lo que sentía. Era paz. No la satisfacción amarga de una revancha, sino la serenidad tranquila de quien, por fin, puede soltar el pasado. Mario me esperaba afuera, de pie junto a Javier. Cuando me vio, corrió hacia mí. «Entonces, ¿esto significa que puedo quedarme contigo y con Javier?» «Sí, campeón», le dije apretándole la mano. «Te quedas con nosotros». Mario sonrió, esa sonrisa que siempre lograba borrar la tormenta. «Bien», dijo con naturalidad. «Me gusta más nuestra nueva familia, de todos modos». 2 años después, otra playa, los Outer Banks, el viento suave, el olor a sal y a vida nueva. Javier y Mario construían un castillo de arena que parecía una fortaleza medieval, riendo mientras las olas intentaban reclamarlo. El niño, mi hijo, aunque la ciencia dijera otra cosa, corría hacia mí con el cubo goteando arena húmeda. «El tío Iván nunca me ayudaba a construir castillos», dijo con tono serio. Siempre estaba ocupado. Tío Iván. Así lo llamaba ahora. Después de 2 visitas torpes y silenciosas, Iván había desaparecido de nuevo. Mario era demasiado inteligente para no entenderlo. Algunos hombres solo saben construir cosas que no duran. Mi teléfono vibró. Mensaje de Irene. «Espero que estéis disfrutando la playa. La terapia de Mario fue bien ayer. El doctor dice que está progresando». Sonreí. Durante el último año, Irene y yo habíamos encontrado algo parecido a la paz. Veía a Mario fines de semana alternos, asistía a sus actos del colegio y había aprendido a ser sincera. La mujer que una vez manipuló todo lo que tocaba ya no existía. En su lugar, quedaba alguien que, por primera vez, intentaba de verdad ser madre. «¡Papá!», gritó Mario desde la orilla. «Javier dice que tienes que contarme algo importante». Miré a Javier, que sonreía con ese brillo cómplice en los ojos. En su mano, la pequeña caja de terciopelo que yo le había confiado. Me arrodillé en la arena. «Ven aquí, campeón». Mario corrió hasta mí, con la curiosidad pintada en la cara. «¿Qué pasa?» «Quería preguntarte algo muy importante», dije conteniendo una sonrisa. «¿Qué te parecería si Javier se convirtiera oficialmente en tu madrastra?» Sus ojos se abrieron como platos. «¿Te vas a casar con ella?» «Solo si tú estás de acuerdo». Mario no respondió con palabras. Se lanzó a mis brazos con un grito de felicidad. «Estás de broma. Javier es la mejor. Me escucha cuando hablo de Pokémon y hace las tortitas más ricas del mundo». Javier se acercó riendo, con el anillo en la mano. «¿Entonces ese es un sí, pequeño experto en castillos de arena?» «Sí»,
gritó Mario. Pero quiero ayudar a elegir el anillo. Sé lo que le gusta a las chicas. Los tres reímos. Y en ese instante, mientras el sol descendía y el mar borraba las huellas de nuestros pasos, comprendí algo que 3 años atrás me habría parecido imposible. El dolor que una vez me destruyó no fue el final, sino el principio. El precio de perderlo todo fue aprender lo que realmente importa. El amor no se hereda, se elige. Y se demuestra día tras día, en los pequeños gestos que construyen una vida. Mientras caminábamos de regreso al coche, Mario entre nosotros, parloteando sobre la boda y su papel de portador del anillo, sentí que por fin la vieja historia se disolvía. El pasado, con todo su peso, se quedaba atrás. Frente a nosotros, el futuro se extendía abierto, imperfecto, pero lleno de verdad. Y eso, al fin, era suficiente.